Y en Alejandría hay algo muy particular, que cuando la muerte llega y se lleva a uno, esos son 3, 4, 5. Y entonces cuando hace ese aullido tan penetrante, dicen que es que ese perrito está viendo ya un alma que se va a ir y como que él hace duelo por esa alma que se está yendo. Permanecí por ahí 3 horas perdido por esa parte y uno llegaba y siempre se cerraban los caminos y yo ya era encartado. Buscar aquellas voces, susurros y secretos ocultos por mucho tiempo es sumergirse en un mundo de relatos maravillosos, encantadores, misteriosos. Las historias de lo que solo pasa en Antioquia. El augurio, la adivinación, son prácticas que datan de civilizaciones antiguas como la romana. La historia de la humanidad ha dejado ver siempre aquella necesidad por saber del futuro, por predecirlo. Y más aún, si ese futuro está relacionado con eventos negativos, si las señales presagian malas noticias, especialmente la muerte. Don Antonio. Nati, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría tenerla en Alejandría, la perla del Nare, la tierra de la simpatía. Excelente, don Antonio. Yo vine aquí a Alejandría porque me han contado que hay muchas historias y sobre todo agüeros. Cuénteme un poco sobre eso. Eso es verdad, eso es muy positivo, es muy cierto. Alejandría es la cuna de los agüeros, de las creencias y también tenemos mitos. Hay el de 4 aves que son muy particulares. El primero es el del sinfín y cuando se acerca o canta cerquita de los hogares es porque le está anunciando que va a suceder algo muy grave, generalmente la muerte de un pariente. Alejandría es magia, Alejandría es cultura, Alejandría es ancestro, acá tenemos muchas creencias. Por ejemplo, acá también se tiene la costumbre, o se tenía antecitos, los Viernes Santos generalmente salían a vigilar huacas o entierros. Por ejemplo, en esa parte que vemos allá que se llama el Caimán, de acá de Alejandría, y entonces eso se cree que eso está encantado, que ahí hay mucho oro, pero no se puede sacar porque eso está encantado, no se sabe si fue el dueño. Encantamiento es como unas oraciones especiales que hacen para que nadie sea capaz de sacarlo. Don Antonio, ¿y usted ha visto el ave sin fin o solo la ha escuchado? Yo tuve la oportunidad de verla este año inclusive, no por aquí en esta parte, pero sí en una vereda de Alejandría que se llama La Inmaculada. Un día, por ahí como a las 10 de la mañana, estábamos reunidos los de la familia ahí en el frente de la casa y cuando llegó a cantar ahí en un árbol, Dios mío, a mí me daba mucho miedo porque ella cantaba y pues,
Yo soy muy creyente y yo rezo mucho, entonces cuando cantaba, simplemente nos encomendamos a mi Dios, hacemos las oraciones que son, ¿cierto? Pero a mí sí me da mucho miedo y me da mucho pesar pues que lo espanten, porque de pronto, aunque él es muy ágil, pero no se debiera hacer eso. Inclusive pues ese pajarito es el que se relaciona también con el del Viernes Santo, ¿cierto? Incluso un hermano mío cuando era joven, él se venía los Viernes Santos para acá con varios compañeros, generalmente deben de ser o 3 o 5 o 7, y él se vino como con otros 4, y entonces estaban por acá como a las 12 de la noche y que empezaron a aparecer como un viaje de esqueletos. Y entonces un compañero que es de aquí de Alejandría, de una se desmayó. Entonces ellos tuvieron fue que auxiliarlo y sacarlo. Y yo hace por ahí como 2 años me dio por irme a caminar para allá un sábado por la tarde, por ahí como a las 6:30. Y no sé por qué, y estuve pues allá en esa parte del río un rato, y cuando me vine me dio por desviarme del camino que era. Y permanecí por ahí 3 horas perdido. Yo me vine allá por ahí a las 7, 7:30, y aquí a la casa llegué, a esta casita, llegué más o menos como a las 10:30 de la noche. Yo era perdido por esa parte. Uno llegaba y siempre se cerraban los caminos. Yo ya era encartado, yo ya pues me tocó ponerme a rezar y a pedirle a mi Dios y volverme otra vez hasta el comienzo para salirme así por todo el camino. Pero de verdad que esa es la creencia de que eso está encantado ahí en esa parte. Don Antonio, usted ahora me contaba que cuando escuchaban al ave la espantaban, pero ¿qué otras cosas hacen para que se vaya? Lo primero es encomendarse a mi Dios. Nosotros como católicos tenemos oraciones con las cuales ahuyentamos pues, ese tipo de situaciones, no sé si llamarle espíritus. Aunque uno no ahuyenta el ave, uno quiere ahuyentar es el siniestro, la muerte. Por ejemplo, en el caso que se cree que es la muerte la que está por ahí, pues uno se ponía a rezar, inclusive uno le rezan a las ánimas. Y también existe el rito de encender un cirio o una vela. Ese cirio no es cualquier vela, ese cirio, hay 2 celebraciones católicas en el año donde se consigue, que es el 2 de febrero por la Candelaria. Se compra el cirio muchas veces en la misma parroquia y se lleva a una de las misas y allá lo bendicen. No, las parroquias también lo venden después de eso. Y el otro cirio que sirve es el de la noche de Sábado Santo, que es el famoso Pascualito, ¿cierto? Esos cirios generalmente deben de permanecer en el hogar, y todavía hay algunas cuantas familias en Alejandría, sacan el ramo, lo hacen bendecir en esa procesión del Domingo de Ramos, se lo llevan para la casa, y cuando hay este tipo de eventos en el hogar, o cuando hay mucha tormenta, o cuando hay huracanes, se quema ramo bendito, y eso se cree que ahuyenta pues como a todos esos espíritus. Eso hace parte pues como de toda esa riqueza cultural en creencias que hay en Alejandría. Los agüeros no son propios de un solo lugar, pero sin duda en Alejandría existe un fuerte arraigo y una creencia fehaciente por ellos. Alejandría es magia, Alejandría es cultura, Alejandría es ancestro. Acá tenemos muchas creencias. Por ejemplo, en esa misma parte que le relacionaba ahorita del caimán, se cree que lo que la gente busca es una bola de oro. Esta zona fue minada por una compañía norteamericana que se lllama Novillo Company.
Entonces nos cuentan por ahí que una vez un señor pues como que era el encargado de transportar el oro. Entonces cuando iba por aquí con un compañero tenían que pasar por allá porque no existía la carretera, sino que esto era el camino. Y pasaban el río y allá se iban por el río arriba y eso seguían, pues salían a Barbosa, pasaban por Concepción. Pero entonces el caso fue que cuando iban pasando ahí, uno de los dos llevaba una pelota de oro grande. Ellos dicen pues que va del tamaño de un balón, imagínense cuánto puede pesar eso, ¿cierto? Pero el que iba atrás iba con la intención de quitársela y matarlo. Entonces el otro como que entendió o se percató con tiempo y que cuando iba pasando inmediatamente la lanzó al río. Entonces no quedó ni para el uno ni para el otro. Entonces a partir de ahí se cree que está por ahí y que asustan. Inclusive Alejandría ha habido partes donde en las noches alumbra por ahí y van y minean y sacan mucho oro. Entonces hace parte como de las creencias que tiene Alejandría. Acá en esta parte en este alto, que es como la montaña principal de Alejandría, ahí funciona el primer cementerio que hubo acá y ahí también pasan cosas misteriositas. Inclusive hace por ahí unos 4 años hubo acá un circo del ejército, vinieron en un circo y a pesar de que eran 6 payasos los que habían, ellos siempre contaban 7. Y entonces era el misterio y ellos se fueron muy asustados, pero ¿cómo así? Si no somos sino 6, ¿por qué contamos 7, cierto? Entonces eso hace parte como de todo ese misterio que tiene Alejandría. Y hay huacas que están encantadas, o sea, se las encomiendan como al demonio para que nadie las pueda sacar y ha habido gente que intenta sacarlas. Por ejemplo, hay una por el lado de acá de las Mercedes, donde han intentado hacerlo, entonces se van como con unos cristos y como con algo preparado, y a pesar de eso, cuando van a entrar, como que sale un ventarrón muy fuerte, y ahí mismo aporrea a la persona que ha intentado, pues como... Entonces esas huacas no las han podido tocar, y eso está ahí, eso hace parte de la cultura de Alejandría, y ahí está. Algunos animales se relacionan con fuerzas espirituales, considerándose incluso mensajeros de lo no terrenal. Su apariencia, su comportamiento y sus particulares sonidos se pueden interpretar como augurios de mala suerte. Entre otros mitos del canto del sinfín está el de ser un espíritu que guarda un lamento constante, pues se dice que nace de una mujer que abandonó a su esposo enfermo y al volver, arrepentida por su falta de cuidado, lo encontró muerto. ¿Y por qué el ave sin fin? ¿Por qué no otra ave? ¿Qué decían sus abuelos al respecto? Según los abuelos, ese pajarito es sagrado, porque ellos creían que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de los olivos y que fueron a buscarlo, ese pajarito lo delató, él fue el que dijo dónde estaba. Entonces ahí lo pudieron pues coger prisionero y ya conocemos el resto de la historia pues de que fue como la desgracia para el Señor Jesucristo y lo mataron en la cruz. Entonces por eso los antepasados cristianos, ellos conservan esa creencia de que ese pajarito es sagrado porque anuncia esos siniestros. Entonces cuando lo escuchan cantar, ellos siempre piensan en la muerte. Por eso cuando ese pajarito canta por ahí cerca,
la familia, los que están ahí cerca y que conocen, generalmente pues como que lo espantan, le tiran piedras o terrones, que no se debiera hacer, ¿cierto? Porque es atentar contra la naturaleza, pero eso hace parte de la creencia. No sé qué tan cierto sea si con el hecho de espantarlo a que cante en otra parte, con eso vaya, que también debe ser como una posición muy egoísta, porque eso es como quien dice, no, pues entonces que llega el vecino o al de otro lado, ¿cierto? Sería pues como algo muy delicado, pero que eso existe y que ha sucedido, eso sí sucede aquí en Alejandría, cuando ese pajarito canta. Ellos lo ahuyentan porque se cree que ese pajarito alcanza a ver la muerte. Y en Alejandría hay algo muy particular, que cuando la muerte llega y se lleva a uno, esos son 3, 4, 5. Acá en Alejandría nadie se muere solo. Nunca ha pasado en Alejandría de que se murió una persona y que listo, nomás, se muere en una semana, se mueren 3, 4, 5, hasta 6. Incluso hace muy poquitico, en esa última temporada, se murieron 7 en una misma semana. Es un pajarito, como Sara había dicho, como del tamaño de un sirirí o de un sinsonte. ¿Y cuáles son los otros animales? El otro es el gallo, ese también es un ave muy sagrado, ese sí está en las casas, ese hace parte pues de los animales domésticos. Bueno, así como en la parte del pueblo es muy difícil tenerlo, pero lo que es en casa de campo sí existe ese ave. Ese ave cuando canta a deshoras de la noche, se le llama a deshoras de la noche, después de las 6 de la tarde y por ahí hasta las 3 de la mañana. Pero cuando canta a las 12 de la noche, eso es seguro de que está anunciando un siniestro. Por ejemplo, mi abuela me contaba, y a mí me daba mucho miedo, cuando cantaba por ahí a las 12 de la noche, entre 12 y 1, entonces siempre se le contaban cuántas veces cantaba. Si cantaba 3 veces era el diablo. Entonces la familia, uno lo que hace como creyente es rezar el Ave María, ¿sí? Porque el Ave María fue la única pues como que pisó la cabeza del demonio. Y si son más de 4 cantos, es un alma en pena, es alguien que se está muriendo y que está pues como recorriendo ya su espíritu, lo último en la tierra ya pues para morirse, y eso no falla. Inclusive, si canta 4 veces, es un hombre el que está muriendo. Y si canta más, es una mujer. Generalmente si son 7 cantos del gallo, es una mujer la que se muere, y eso ha pasado. Uno al otro día se levanta con esa inquietud y pregunta, preciso, ¿hay muertos cerquita, o en el pueblo, o en la vecindad? Pero eso siempre sucede. Y hay otro que es la mariposita azul. Esa mariposita azul cuando llega también es de mal agüero, que entra de pronto a la casa, esa también la espantan porque va a haber una mala noticia, puede ser relacionada también con la muerte. Y el otro que también es doméstico es el perro. Cuando ladra, pero no es el ladrido normal, es un aullido como muy doloroso, muy penetrante, casi como el del lobo. Entonces cuando hace ese aullido tan penetrante, dicen que es que ese perrito está viendo ya un alma que se va a ir, y como que él hace duelo por esa alma que se está yendo. Y generalmente al otro día, eso es seguro de que aparece el muerto. Puede ser muerte natural o puede ser un accidente o matado pues, con eso de la violencia, que también fue muy duro, pero eso nunca falla. Inclusive con este tema de los perros, casa de campo de Alejandría que no tuviera un perro no era campesina, entonces se tenía siempre mínimo un perrito o 2. Entonces se tenían esos animalitos para ayudar a cuidar la casa, y en esa época de la violencia dura, para entre el 98 y el 2003,
nosotros no soportábamos, porque apenas él ladraba en la noche, ya uno no podía dormir, porque uno imaginaba que ya no eran espíritus, pero ya eran pues esos grupos al margen de la ley, y uno pues pensaba que entraban por uno. Entonces nos tocó optar por salir, por regalarlos. Después de que sacaron a mi madre, que eso fue en el 2001, ella nos dejó 2 perros y ninguno de los miembros de la familia nos quisimos hacer cargo de él porque no, eso era preciso. El perro ladraba después de las 7, 8 de la noche y uno ya no dormía, uno era pensando, ya van a abrir la puerta, ya lo van a sacar a mí. Hasta en esa parte, que no es como tan del otro mundo, ellos como que anuncian todos esos sucesos. Y el ave sin fin ha anunciado la muerte de un familiar suyo. Sí, en mi familia sí, varios parientes pues, que han muerto han sido anunciados por el ave. Por ejemplo, cuando mi tío, uno que vivía en Medellín, en el 89, la mamá de él, o sea, mi abuela, ella se fracturó. Entonces él armó pues la forma de venir y vino. Y él estuvo en esa Semana Santa y se fue el sábado. Y al martes cantó mucho ese ave, y al otro día, el miércoles, la noticia de que lo habían matado en Medellín, sí la anunció. El de mi madre también y mi sobrina, ellas fueron desaparecidas el 20 de noviembre del 2001 y siempre cantaba mucho por esos lados, y el gallo también cantaba mucho. Y hay varios momentos muy graves. Yo creo mucho en esos animales, inclusive por ahí en el 97 mi madre le dio un coma diabético. A pesar de que la trajimos al hospital, nos la devolvieron, pero no nos dijeron si era grave o no. El hecho es que ella era como muerta, ¿cierto? Entonces, como vivíamos en la casa de campo, a mí me tocaba ir a leñar, y yo recuerdo que me demoré como 3 horas leñando. Y durante todo ese tiempo los gallos de la vecindad cantaban horrible, a pesar de que era en el día, y yo era con ese miedo. Y cuando iba a volver a la casa, yo llegué con mucho miedo, porque yo pensaba que iba a encontrar la noticia de que pronto mi mamá se hubiera muerto. Pues afortunadamente no, pues y a partir de ahí pues sí pasaron como siniestros en las vecindades. Cuando desaparecieron a mi madre y a mi sobrina, sí se había anunciado mucho. Al menos el Sinfín cantaba mucho, los perros ladraban mucho de noche, y el gallo también cantaba a deshoras. Entonces sí tenemos como ese, yo sí creo en eso. Cierto o no, los agüeros han existido y existirán siempre, pues para el ser humano esa búsqueda constante de lo inexplicable del tiempo no dejará de ser una de sus grandes inquietudes. Buscar aquellas voces, susurros y secretos ocultos por mucho tiempo es sumergirse en un mundo de relatos maravillosos, encantadores, misteriosos. Las historias de lo que solo pasa en Antioquia. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.